México está viviendo un proceso de profunda transformación de su sistema de justicia y también del sistema político. No solo se trata de la elección popular de las personas juzgadoras que hoy ya están a cargo de muchos juicios, sino de una propuesta de mayor envergadura. Se trata, en lo que nos han planteado, de darle sentido a la palabra democracia, que es el poder del pueblo, y también de caminar rumbo a un nuevo paradigma de la relación con el poder judicial, un paradigma en el que el derecho no prevalezca sobre la justicia. Quitarle el derecho a la derecha, decíamos hace unos meses en un editorial de diario Red América Latina. Y para platicar de eso, hoy vamos a tener en este Miralejos al abogado y politólogo Federico Anaya. Federico, bienvenido al Miralejos. Gracias, Daniela. Pues mira, casi siempre empezamos este episodio tratando de ubicar desde dónde nos habla la persona que nos habla. Entonces yo quisiera preguntarte, así de entrada, pues un poco de tu infancia, cómo empezaste a vivir esta vida, en dónde te relacionaste, cómo fue, cómo era tu familia. Interesante. A ver, mi familia es una familia de abuelos y abuelas fuertes. Y aparte, opuestos en muchos sentidos. Los Anaya era una familia muy pequeño burguesa en ascenso, y el abuelo estuvo trabajando dentro de la burocracia alemanista, imagínate, fundando lo que después se va a llamar Conasupo, que se llamaba Seims. Entonces era un empresario, y cuando me encontré parte de sus libros, encontré cosas de la embajada de Trujillo. Entonces uno dice, bueno, ese es el abuelo a derechas. Pero era un buen hombre. Pero el abuelo más fuerte era el Gallardo. Él era periodista, cardenista y vivía en Torreón, Coahuila. Nunca quiso salirse de su tierra lagunera y estaba casado con una normalista. Luego he venido a descubrir algunos detalles más interesantes. A mi abuela, Lola, le tocó la época en que se estaba implementando la educación socialista, que en la comarca lagunera fue especialmente exitosa. Luego eso ya se olvidó y como que todos pensaron que nos íbamos a volver decentes y capitalistas. Pero cuando se casaron mis papás, todavía los Anaya trataron de detener el matrimonio diciendo que se iba a casar su hijo con la hija de unos anarquistas. En realidad no, eran más bien agraristas, pero esa es otra historia. Entonces, vengo de eso. Y hablando de lo que me tocó estudiar, pues desde chiquito me di cuenta que estaba estudiando en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque un día, con unas amigas de mi mamá, cuyas tías eran maestras normalistas de Tabasco, garridistas de Garrido Canaval, radicales rojas, empiezan a regañar a mi papá. Yo debo haber tenido como 8 años, estaba en la primaria de los maristas, y ellos regañan a mi papá porque dice, tu hijo podría estar por el lugar donde están viviendo, que es la Colonia Roma, en la mejor primaria del país, que es el Centro Escolar Benito Juárez, que ellas fundaron cuando eran jóvenes. Y le puse una regañada, y entonces me di cuenta que capaz de que estaba yo en el lugar equivocado. Ahora, no me pude salir de los maristas por 12 años. Pero me tocó una buena época, una época en que la orden de Champañat tenía una misión en la región Tojolabal de Chiapas y trabajaban estrechamente con don Samuel. Ahora, eso no te lo contaban en los colegios, pero bueno, de ahí. ¿Y en qué momento, digamos, tú empezaste a ubicarte o a por lo menos pensar que querías estudiar derecho o hacer del derecho quizá trabajar con algunos de grupos desfavorecidos? ¿Cómo fue ese proceso? Muy contradictorio. Como nos ha pasado a muchos. Yo lo cuento diciendo que cuando nos dieron la orientación vocacional en la prepa, a los maristas se les olvidó explicarnos que existía algo llamado antropología. Si lo hubieran explicado bien, probablemente hubiera estudiado yo antropología. Ahora, no estuvo mal, porque
El derecho es un oficio más que una carrera o una profesión. Es un oficio mucho más práctico, porque en una parte fuerte es una técnica para resolver problemas. Entonces eso ayuda siempre. Entonces fue un poco como de default. No estaba yo seguro qué quería. Capaz de que hubiera estudiado antropología, si hubiera sabido que existía. Me gustaba la historia y la arqueología. Fíjate, en una de esas, ahí ciego, como te estoy diciendo que era yo de adolescente, probablemente hubiera terminado en la ENA para estudiar arqueología. Pero no, esa pequeña burguesía que le tiene miedo a ¿y de qué vas a comer? Terminé estudiando Derecho. Ahora no sabes cómo sufrí la Facultad de Derecho de la UNAM. Porque era muy de derecha. Absolutamente. Pero aparte de todo, ¿Era o es? Siempre ha sido. ¿O es más? ¿Es menos? Es de distinta manera. Yo te diría que desde la época en que estuve yo ahí, que son los 80s, y hasta la fecha hoy, el problema que tiene es que tiene pocas lumbreras. Cuando estábamos discutiendo para preparar el Congreso Universitario de 1990, en uno de los foros, que ya estaba yo metido en el movimiento estudiantil, yo sí me levanté y dije, se están muriendo las vacas sagradas y no hay becerros en los establos. Y luego perdimos una hora de nuestras vidas porque la derecha de la facultad quería que yo me retractara de lo que había dicho o que lo borraran del récord del foro de discusión. ¿Por qué? ¿Porque les habías dicho vacas y becerros? Sí, pero la idea real es que las grandes lumbreras de la Facultad de Derecho datan en realidad del medio siglo, o sea, 1950, a lo mucho 1960, y a nosotros nos tocó tomar clases con ellos ya muy viejitos, y ya no están ahí, y no ha habido una renovación de la ciencia jurídica seria realmente. Entonces, no solamente son de derecha, son poco relevantes. Voy a dejar un poquito de lado esta parte que acabas de decir, que me parece muy interesante, que es lo del derecho como un oficio para resolver problemas, y también esta otra parte que me parece muy interesante y que te lo quiero preguntar después, de la derecha o de la carrera de derecho que termina siendo de personas muy de derecha, ¿no? Que ese es un tema del que voy a dejarlo en pausa, aquí no se me va a olvidar, porque quisiera que nos cuentes más de tu historia. Tú has trabajado mucho o trabajaste mucho con grupos justo de derechos humanos. ¿Cómo te relacionas? O sea, estamos en la prepa marista, con los maristas. ¿Cómo pasas de ahí a la abogacía, de la abogacía a la abogacía de derechos humanos en una época en la que tampoco era tan cotidiano o tan común tener abogados defensores de derechos humanos? Hay poquito, todavía ahora son pocos, pero bueno. Azar del destino, en el fondo. Mira, los maristas en la Ciudad de México o en el centro del país tendían a ser más conservadores. Los que eran de izquierdas los habían mandado a la misión, y qué bueno, porque hicieron muy buen trabajo en Chiapas. Pero Carlos Martínez Lavín, que es un marista que estuvo muchísimo tiempo en Chiapas, él es uno de los fray Bartolomés del Congreso Indígena, él era el que hablaba tojolabal, entonces él fue a convocar a los pueblos de la región tojolabal para que participara. Bueno, él un día se apareció, yo no sabía quién era este señor, se veía muy criollito y muy fifí, nadie de los estudiantes sabíamos quién era realmente, qué había hecho, pero él llega e invita, estando nosotros en tercero de prepa, a que vayamos a la misión. Y yo no fui, pero estuve a punto, fui a los cursos, en las discusiones, 3 buenos amigos míos terminaron yendo. Fue bueno, al final de cuentas, que yo no fuera, porque a mí me sirvió contrastar mi experiencia estudiando Derecho, que un poco por default pequeño burgués que te decía, me metí a la Facultad de Derecho. Y cuando, especialmente 2 de mis amigos, uno que iba a estudiar Economía en el ITAM y otro que también iba a estudiar Derecho, él sí quería estudiar Derecho, pero se va un año de maestro misionero a la región tojolabal, y cuando regresa decidió que iba a estudiar Pedagogía en la UNAM. Y entonces, especialmente con él, Francisco Argüelles,
estuve yo confrontándome toda la carrera universitaria, porque yo había decidido no ir a la misión. Él sí, y bueno, de hecho yo me burlaba mucho de él, porque cuando bajó de la Sierra Tojolabal parecía Moisés, o sea, le brillaba la cara. Y es cierto, porque estuvo en contacto con lo más divino, si quieres hacer un poquito de teología, que hay en la realidad humana, que es la organización popular, los de abajo. Bueno, y él tenía razón, pero yo creo que mi corazón no hubiera aguantado ese nivel de activismo en ese momento. Ahora, estuvo bien porque vicariamente con él discutiendo fui viviéndolo. Y cuando terminé la carrera, resulta que esa banda de no solo maristas, había también sacerdotes diocesanos, jesuitas, que estaban trabajando en Chiapas, empezaron a abrir centros de derechos humanos. El Vitoria, por ejemplo, lo abrieron ahí junto a CEU. Y entonces nosotros nos habíamos metido en el movimiento universitario. Ojo, en derecho casi no había CEU, Consejo Estudiantil Universitario. Tuvo que parar la universidad y en ese momento de paro, que ganaron otras escuelas, en derecho empezaron algunos compañeros y compañeras a organizar el CEU. Ahora, como yo venía de otro lado, no éramos CEUistas originalmente, fundamos un periodiquito mural llamado Regeneración. Es nuestro gran orgullo, le atinamos al nombre. No sabíamos nada de lo que iba a venir después. Una cosa muy sencillita. Pero esa fue la semilla para un movimiento democrático pequeño, humilde, pero consistente en derecho. Ahora, estoy terminando la carrera, mis compañeros de Regeneración también. La facultad es, como te cuento, muy conservadora y por otro lado poco relevante en términos académicos o de proyección. Bueno, la tarea y el discurso de derechos humanos convencieron a unos amigos y amigas mías de fundar un taller universitario de derechos humanos. Habían recibido entrenamiento del Vitoria, por un lado, y aparte tenían los contactos con las organizaciones populares. Yo estaba en esa pequeña organización, pero como bateador emergente. Gracias a eso, en alguna ocasión me tocó conocer a Floriberto Díaz. Entonces, ese es el azar que te va conectando con lo otro. Y mi amigo, que sí se había ido a la misión Tojolabal, siguió en contacto con la diócesis de San Cristóbal. Entonces, cuando fue avanzando la historia, y no entro en los detalles, al final de cuentas, un día me hablan, estaba yo en el doctorado de ciencia política porque quería escaparme del derecho, y me hablan, estaba yo en Georgetown, allá en Washington, y me dicen, oye, es que, como sabes, acaba de empezar la rebelión zapatista, y el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, no tiene abogados, por cierto, no tenían abogados. Entonces andamos buscando abogados comprometidos con el pueblo. Y les digo, eso está bien difícil, no existen. Y me dice, por eso te estamos hablando. Porque los que había, poquitos, ya estaban metidos en otras organizaciones, por lo que te estoy diciendo. Y ahí fue el contacto. La arquidiócesis, que era Corripio Ahumada, de México, pagó durante 2 meses 2 abogados para ir a hacer una evaluación del FRAIBA. Entonces, me salté de Washington a San Cristóbal y ese fue ya el contacto más formal con la diócesis. Y a partir de eso ya no me he separado de eso. Es difícil, ¿no? Yo siempre digo que la conciencia es un camino de no retorno. Generalmente es difícil, o sea, cuando ya llegaste a cierto lugar, y creo que eso ha pasado con muchas personas que han ido a Chiapas, el propio Samuel Ruiz, el padre Raúl Vera. ¿Cómo regresas de ahí? ¿Cómo regresas de lo que ves? ¿No? Bien dicho. Por cierto, cuando llegamos ya en el segundo año de esa experiencia, un día don Samuel nos agarra a 2 de los abogados, José Antonio Montero, que ahora está en Consejería Jurídica de Presidencia, y a mí, y vio cómo estábamos atendiendo a unos peticionarios, y luego terminando nos invita a un cafecito y nos da un consejo. Nada más acuérdense, nos dijo don Samuel, que ustedes no son los actores de ese caso. Porque luego, ojo, el derecho sirve para arreglar problemas y luego el ego de los abogados y las abogadas se vuelve tan grande que creen que el caso es de ellos. Y no, el caso es de la persona, de las personas que te pidieron ayuda. Y ese consejo de don Samuel, aparte de todo,
te recuerda con quién te estás comprometiendo, que es tu cliente popular, pero también te baja la bilirrubina y el estrés muchísimo, porque tú eres un servidor acompañante, no eres el centro de la historia. Y es más fácil de vivir, por cierto. Sobre todo para los abogados. Sí, efectivamente. Les cuesta mucho trabajo. Hablemos de esto que está pasando en México. Tenemos la reforma judicial, que ya no es reforma, ya está en la Constitución, que implica no solo la elección de juzgadoras y juzgadores, sino en realidad un cambio de visión de lo que significa, ¿no? El Poder Judicial. O sea, ¿a quiénes vamos a elegir? ¿Lo podemos elegir la gente del pueblo? ¿O van a ser siempre estas grandes figuras inalcanzables que hablan de un lenguaje incomprensible y que solo ellos tienen la posibilidad de, los que han estudiado derecho, de definir o de entender cómo defender los derechos, ¿no?, de las personas? O sea, la gente común es un mundo inaccesible para una persona saber qué significa una sentencia, cuál es el resultado de un amparo. Es un mundo extraño. Incluso algo que nos pasó ahora en la elección era que no sabíamos ni qué función, ni cuál era la diferencia entre un ministro, un magistrado, un juez no sé qué, de distrito, cómo está conformada, ¿no? O sea, es un mundo muy ajeno a quienes no están en el ámbito del derecho. Y una cosa que hemos platicado y que a mí me interesa mucho tratar y que nos ayudes a tratar de entender es esto que yo de pronto planteaba al inicio del programa, que es un sistema de justicia muy instrumentalista, ¿no? Ese es el derecho y es lo que dice el derecho y es lo que dice la ley. Dices, pero es muy injusto. Y entonces, ¿para qué queremos un sistema injusto, no? Si quisiéramos tener justicia. Y entonces te dicen, no, bueno, pues es que hay un derecho, y eso es lo que nos dicen siempre, es que hay una verdad y una verdad jurídica. ¿No? Es un derecho, este es lo que dice el derecho, aunque sea injusto. ¿Cuál sería, aparte de esto que estamos viviendo, cuál es la ruta para poder llegar realmente a un sistema en el que la justicia sea justicia y no nada más sea seguir los pasos para que los abogados ganen juicios o para que uno u otro, o sea, tengan éxito, los que tienen que ver con la aplicación de la justicia y no con el sujeto político que tendría que ser el que requiere esa justicia? ¿Me estoy explicando? ¿O estoy hablando como hablan los abogados? No estás enumerando todas las falacias de los abogados. A ver, déjame empezar con una falacia de abogado. Una de las cosas que te enseñan en las facultades de Derecho mexicanas es la diferencia entre el mundo del deber ser y el mundo del ser. O sea, lo que debería ser, que es lo que el derecho nos dice, y las cosas reales materiales. Bueno, hay una cosa que es extraña. Te transmiten profesoras y profesores de la facultad la idea de que el deber ser es bueno. Y entonces uno asume que el ser es malo. Ojo, ahí hay un cristianismo católico mal trabajado, heredado de otros siglos, en donde el alma es buena y el cuerpo siempre es malo. Entonces andamos todos con culpa todo el tiempo, ¿no? Pero, a ver, piensa esto. Si le crees a la gente, piensa en el consejo de Don Samuel, acuérdate que tú no eres el actor del asunto. Es esta persona que te está pidiendo ayuda. Bueno, preguntémosle a las personas que necesitan ayuda. El World Justice Project, así en inglés, que fue súper citado por los conservadores reaccionarios en el debate de la reforma judicial, es una encuesta seria, amplia, o sea, muy robusta, que le pregunta a una muestra representativa de la sociedad mexicana en todas las regiones qué problemas tienen. Y hay cosas bien interesantes, porque la gente dice que sus problemas están
muy bien repartidos, entre comillas, entre distintas materias. Entonces, como 10% de asuntos de propiedad, 10% de relaciones interfamiliares, que es quién es el papá, hijo, los derechos de los esposos en un matrimonio, quién puede casarse. Todas las materias tienen 10%. La única que sobresale, 20%, son asuntos del consumidor. La taza que compré era de mala calidad y se rompió la asa muy pronto. 20%, tampoco es mucho, es solo una quinta parte de la realidad, pero es el doble que todos los demás. Y los asuntos penales en esa primera parte de la encuesta están abajo de 10%. Hay un detalle interesante, todo el mundo habla de la cifra negra, que son los delitos que ni siquiera se investigaron y mucho menos se llevaron ante un juez. Pero imagínate, para seguir con los negros y blancos, que esa cifra negra en realidad es un punto negro en un gran mantel blanco. La mayor parte de las veces los seres humanos vivimos con relativa calma, básicamente tratando de no meternos en broncas con los demás. No porque seamos buenos, sino porque somos prácticos. Bueno, de ahí vienen algunos problemones. Por ejemplo, aquí en la Colonia Condesa y en la Roma, en el occidente fifí de la Ciudad de México, probablemente más de la mitad de la propiedad inmueble está irregular. ¿Por qué? Porque pagar el notario, hacer la sucesión, aparte mi papá se quedó sin hacer el testamento. Entonces mejor el que vive en la casa que ahí siga viviendo hasta que pase otra generación. Y hay muchas propiedades que van a tener 2 intestados. Entonces, ¿quién es el dueño realmente? Ojo, ese caos es el mundo del ser. Y en términos generales la gente vive bien. O sea, la pregunta es, ¿quién está viviendo en tal casa? Y la pregunta práctica ¿es un buen o mal vecino? En otras palabras, el mundo del ser no es malo, es de sentido común. Bueno, ahora, tiene problemas. El verdadero derecho resuelve problemas. Y, ojo, Ernesto Gutiérrez y González, mi profesor de Derecho Civil y de Derecho Administrativo, tenía una frasecita muy linda. Que no los engañen los abogados. Él era un magnífico abogado, orgullosísimo de serlo. Pero decía que no los engañen los abogados. El derecho es solo sentido común sistematizado. Entonces, si tú ves la realidad y empiezas a ver cómo se llevan hombres y mujeres entre ellos y cómo se organizan las comunidades, vas a encontrar que siempre hay problemas y que puedes más o menos clasificarlos y puedes observar qué soluciones le dan. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿La propiedad o la posesión? Y ahorita pusiste una cara ahí, pues que son cosas distintas, sí. La propiedad es, yo soy dueño de algo y aparte tengo el papel que lo demuestra, para simplificarlo. La posesión es, yo tengo algo. ¿Qué es más importante? Materialmente, la posesión. Por eso Zapata, que no era abogado, pero sí litigaba, en el plan de Ayala, con Otilio Montaño, que no era abogado, era maestro rural, decían que los pueblos deben entrar de inmediato en posesión de las tierras. Y el jefe Zapata complementaba, y luego viriguan los títulos. Entonces, la posesión es lo importante. Bueno, ¿quién está viviendo en la casa de la colonia Roma que el cártel inmobiliario quiere quedársela para construir un edificio nuevo? Esa es la persona humana, el rostro de un hombre o una mujer, probablemente mayor de edad, ya en tercera edad, al que le están causando una injusticia. Ahí es donde te encuentras una de las consecuencias de la gentrificación. Bueno, ahora, ¿cómo lo resuelves? Con la posesión. Y ahí es donde empiezas a descubrir que los abogados, en la práctica, normalmente lo que hacen es formalizar las cosas, buscar la documentación del asunto. Y ahí es donde aparece lo que tú decías, la injusticia. Porque materialmente, pues, sería mejor esperar a que se muera la viejecita que vive en esa casita, ¿verdad? O en esa casota, también puede ser una casota. Y luego ver qué ocurre. Y ojo, el derecho, que viene de la época romana, en la tradición occidental, tiene reglas de posesión muy interesantes. Cuando ya no hay un poseedor, ¿quién se queda con la propiedad?
o con la cosa, con el bien inmueble, perdón. ¿Tú quién te imaginas? ¿Qué solución de sentido común se te ocurre? Pues no sé, cuando ya no hay un descendiente o Ya no hay descendientes, quien estaba en posesión murió, no tomó decisión de quién debe quedarse con ese inmueble. pues no, tendría que ser la comunidad. Muy bien. Ahora, la comunidad tiene dos documentos, la comunidad como colectivo y la comunidad como gobierno. Bueno, la regla de derecho romano es esa, la que tú dijiste, sentido común, que es la comunidad. En Roma, que era un paisito, más bien una ciudad chiquita y más bien campesina, son lo mismo. Entonces, el Estado se queda con el bien inmueble. ¿Para qué? Para volverlo a poner después en circulación para beneficio general. Y entonces la pregunta fuerte es, ¿tiene que quedarse el mercado con todas esas propiedades que se están quedando sin dueños? No, pero el problema es que a los gobiernos se les olvidó desde hace como 2 siglos que una de las funciones del Estado es recibir todos los bienes que quedaron, fíjate, ya no me acuerdo la palabra mágica, no sé si son, los bienes si no son mostrencos o vacantes. Creo que es vacante, sí, porque las vacas y los caballos son mostrencos. O sea, cosas que no tienen dueño, si se mueven, si se pueden mover, son mostrencos. Y que quien nos está escuchando me corrija. Y un bien inmueble que no se mueve es vacante, está vacante. El bien vacante se lo queda a la comunidad, se lo queda el municipio y lo vuelve a poner en manos o del público o de personas que lo necesiten. Ahora, eso no es lo que ocurre en la realidad. Ahora que estabas contando esto, recordaba yo a los Cucapá, que es el mismo caso que en muchos pueblos, ¿no? Los pueblos no estaban reconocidos o no han estado reconocidos como un ente, como una comunidad que tenga derechos sobre el lugar que habita. Entonces, se reparte, tienen una repartición distinta a lo que ellos conciben como su comunidad, y entonces hay personas en lo individual, en esos pueblos, que pueden tener derechos. Y ellos, los Cucapás, le dicen a ellos los derechosos, ¿no? Me hacía mucha gracia cuando lo escuchaba, porque yo escucho derechosos y pienso en ideología política, y ellos se refieren a quien tiene el derecho de la propiedad. Exactamente. Que no necesariamente es el pueblo que está habitando en esa comunidad, ¿no? Y ese es un problema no resuelto en general con los pueblos, ¿no? Porque no hay una nación mixteca que tenga un territorio. Entonces hay quienes tienen la propiedad, algunos ejidal. Después de la reforma de Salinas ya no. O sea, algunos se ha ido modificando ese esquema. Exacto. Y se ha vuelto particular, pero entonces tienes el particular, tienes el ejidal, y el pueblo como tal, el pueblo Cucapá, pues te habla de los derechosos, que son los que tienen el derecho, pero no tienen o no es a veces parte de la comunidad o del pueblo Cucapá. Okay. Es una cosa que termina siendo muy injusta. En parte. A ver, te pongo otro ejemplo de un pueblo en el norte, en la zona fronteriza. Los Odam, los Tohono O'odham. Antes llamados pápagos. Me gusta, o pimas, los pápagos o pimas. Cuando me tocó conocer la situación de ese pueblo era mediados de los 90s, hasta 97. Y me acuerdo que en las noticias virreinales se hablaba de los pimas altos y los pimas bajos, dependiendo si vivían arriba o abajo de la cuenca del río Colorado, por ejemplo, o sierra o costa. Y me acuerdo que para el siglo XX, al final, eran llamadas bien pimas gordos y pimas flacos. Los pimas gordos son los que estaban al norte de la frontera con Estados Unidos. Pero ahí hay una historia bien bonita. Y a ver, te pongo el ejemplo para que veas lo fascinante que puede ser el uso del derecho, que supuestamente es el deber ser único y perfectamente bien enseñado en las facultades de derecho, por parte de la gente que está viviendo los problemas y usa ese derecho para resolverlos. Y ahí la pregunta es si gobiernos, instituciones y sociedad civil vamos a ayudar a los pueblos o no a encontrar una solución. Bueno, los Tohono O'odham les fue
bien en distintos momentos de un lado y del otro de la frontera. Cuando vino la revolución, ellos fueron de los primeros que recibieron ejidos por parte de mi general Calles, que también hizo reforma agraria. Y tú te puedes imaginar a los Tohono, que son básicamente nómadas todavía, viniéndose al sur de la frontera, inscribiéndose en el proceso de reforma agraria y poniendo la lista de los derechosos. Bueno, ok. ¿Por qué son derechosos? Porque están en la lista de la resolución presidencial. Bueno, pero luego pasan las generaciones y el mundo cambia. Y resulta que en los años 1960, en Estados Unidos, el movimiento de los derechos civiles empodera a los pueblos originarios y entonces la vieja reserva, que era un lugar de horror en el siglo XIX y principios del XX, en Estados Unidos, en Arizona, se vuelve un lugar de oportunidad porque le reconocen el derecho a explotar una mina de oro que estaba ahí, en la reserva, y un gran rancho ganadero, administrado por el gobierno Tohono O'odham. Bueno, imagínate, al pueblo, ahora se van todos para el norte. Pero ¿qué pasó en el sur? Muchos de los centros ceremoniales tradicionales del pueblo estaban al sur de la frontera. Entonces había un interés y una nostalgia por el lugar, pero ya no había derechosos, ya no había gente. No podías hacer la reunión ejidal porque ya no hay habitantes. Y aparte que se nos cruzó Salinas en medio y le cortó el brazo izquierdo a la Constitución, entonces ya no se puede hacer expropiación con el fin de volver a hacer el reparto agrario. ¿Cómo resuelves el problema? Tienes un ejido vacío donde ya no puedes hacer asamblea, entonces ya no se pueden tomar decisiones. Bueno, los Tohono tomaron la decisión de que iban a volver a cruzar la frontera. Y ahí las instituciones, Registro Civil de Sonora, el Instituto Nacional Indigenista y algunas ONGs decidimos acompañar. Ahora, ¿los acompañamos a qué? Bueno, a mí me tocó, el caso más bonito que me tocó a mí, es una familia, estoy citando completamente de memoria, vamos a decir que todos se llamaban Juan o John, y tenía yo enfrente 4 generaciones de Juanes. Un viejecito en silla de ruedas, ya de 80, 90 años, que era el del nombre que estaba en la lista callista de finales de los 20. Y el señor, créeme, me lo estoy inventando porque no me acuerdo bien, pero en Tohono O'odham su apellido era Melón. ¿Sale? O sea, si lo traduzco a castellano es Melón. No me acuerdo cómo me dijeron que se decía, Chic Chic. Entonces, él era Juan Chic Chic. Entonces aparece como Juan Melón. Entonces, ¿usted es este señor? Y dice, sí, nací en tal. Bueno, ahí estaba su hijo, que ya también era un viejito, que era el que empujaba las sierras. Pero estaba el nieto, un hombre grande ya, maduro. Y había un tercer, Johnny, que era el más alto de todos por la ingesta tremenda de buenas proteínas, habían cambiado los nombres en las generaciones. Pasaron de Melón a Melon, porque tradujeron al inglés. O sea, primero al español, luego al inglés. Pero es la misma familia, los identificamos, nos pareció que era razonable lo que estaban diciendo, y entonces yo lo verificaba todo esto que te acabo de contar, se los pasaba a los del registro civil y le hacían al que ellos decidieran, esa familia, su acta de nacimiento. Porque Johnny Mellon, la 4ª generación, no podía ser ejidatario, derechoso, porque había nacido en Estados Unidos. Entonces es un extranjero que no puede ser ejidatario. La formalidad tonta del derecho. ¿Qué hicimos? Lo hicimos mexicano. Ojo, también es jurídicamente válido, porque la nacionalidad mexicana se hereda a través de los padres y los abuelos. O sea, sí se puede reclamar, aunque hayan pasado 4 generaciones. Pero ahí la pregunta es, ¿puedes hacerlo sin el apoyo y acompañamiento de abogados democráticos, organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Puede hacerlo un ciudadano común? Generalmente no. Y eso es el punto. El uso alternativo del derecho necesita que tengas instituciones que estén dispuestas a escuchar tu argumento y a facilitarlo y acompañarlo.
Por cierto, esa es la única manera. Para empezar, tener traductores en algunos casos. Aparte, por ejemplo, yo ya no me acuerdo cómo se decía Ya melón no, digamos, para en tono. entender la ley, Ah, no, claro. sino solo para que te traduzcan a tu lengua. Y aparte, si no sabes la lengua, no puedes hacer el trabajo de verificación que te decía yo, porque una de las cosas maravillosas de la gente de la tercera edad es que luego de repente regresan a lo mero primero. El primer Juan que te acabo de contar, su primera lengua era el tohono. Y ya muy, muy viejo, prefería hablar solo en tohono, no en castellano. Entonces él me dijo cómo se decía melón en tohono. Pero si yo no hubiera estado pendiente de eso, gracias a los compañeros del INI que estaban ahí, no hubiera entendido yo qué estaba pasando. Y capaz de que no puedo yo acreditar que tengo 4 generaciones a partir del que está en el papelito del año 27. Ahora, sí, necesitas que colaboren las personas que están en la institución con las personas que se están organizando a nivel popular. Si eso no funciona, la cosa se rompe. Ahora, hace 100 años, cuando eso pasaba, tarde o temprano, la ira popular terminaba destruyendo las instituciones. Hemos avanzado. Hoy ya no hacemos eso. Lo que hacemos es ir a las elecciones, tardarnos 12 años y luego terminar votando por el Poder Judicial. Ahora, problema. Otra vez los chicos del World Justice Project. Cuando le preguntaron a la gente que ya había identificado sus problemas, ¿consulta usted a un abogado? Solo una tercera parte, si mal no me acuerdo, contestaba que sí había ido con un abogado. Y luego a esos que habían ido con el abogado, ¿lo llevó usted ante un tribunal? Una tercera parte. Una tercera parte de una tercera parte. Realmente, el sistema jurisdiccional, la justicia mexicana, atiende un pedacito diminuto de la realidad. Ahora, eso es un problema de la administración de justicia. Y con eso yo llevo con el latiguillo en la mano con mis amigos más conservadores en la judicatura o en las facultades de Derecho. Son tan irrelevantes que capaz de que habríamos de abolir todos los poderes judiciales y pasarles el dinero a la Procuraduría del Consumidor, ¿no? Que es el doble de importante. Bueno, estoy exagerando. Pero en el debate de la reforma judicial, ¿te acuerdas que hubo un paro de tribunales federales? Sí. ¿Se acabó el mundo? No. ¿Alguien los extrañó realmente? No, pero al final no se detuvieron totalmente, ¿o sí? No, sí. ¿No siguieron funcionando? Realmente no. Mira, ojo, en la pequeña cantidad de asuntos penales, que aparte siempre es muy pequeño, pues seguían viendo amparos para lograr la liberación, de tener un orden de aprehensión, etcétera. Eso seguía, estoy de acuerdo. Pero en realidad, en cosas administrativas, telecomunicaciones, etcétera, simplemente se atrasaron las cosas. Claro, y cuando tú tienes un juicio que lleva 18 años, si se atrasa 2 meses que dura el paro, pues tampoco lo vas a extrañar, que es lo que ha pasado, o sea, en muchos casos, no todos llevan 18 años, pero hay juicios que llevan 18 años. Y entonces si te atrasa un mes, no creo que nadie se dé cuenta, pero para nada, de que algo se atrasó. Por cierto, hace rato estábamos aquí en las oficinas de ustedes viendo el paisaje hacia el occidente de la ciudad. Uh-huh. Y al fondo estaba la Sierra de Santa Fe. Me parece que la comunidad, la cooperativa se llama Palo Alto. Uh-huh. Ahí hay un proceso maravilloso de una cooperativa de vivienda que nace en la época heroica de la organización popular y logran construir vivienda popular para sus socios, etc. Pero hay un momento donde una minoría decide que ya no quieren ser cooperativa y entonces se van a un tribunal para que el tribunal ordene que se disuelva la cooperativa. Bueno, me tropecé con uno de los abogados y me decía que llevaban 30 años sin que se hubiera cumplido el mandato judicial de ya deshacer la cooperativa. Y yo le decía, pues bien vividos los 30 años, ¿no? O sea, la mayoría de facto logró resistir la pretensión de la minoría, aunque la minoría haya ganado el pleito judicial. Y él me decía, no, pero quisiéramos ver si la nueva corte lo atrae. Le digo, a ver, cuidado, lo atrae si capaz que la corte formalistamente descubre que lo que hay que hacer es ya disolver la
cooperativa como lo habían ordenado hace 30 años. ¿Para qué quieres reactivarlo? Bueno, esa era mi opinión a bote pronto sobre un asunto que los compañeros y las compañeras en Palo Alto saben mejor qué hacer. Pero, otra vez, si tú te fijas, ellos activaron el derecho y luego se dieron cuenta que el derecho iba a hacerles daño como comunidad, porque los iba a disolver, y encontraron la manera de detener la ejecución de la sentencia 3 décadas. Y no han vivido mal. ¿Me explico? Entonces, fíjate lo humillante que es esto para los grandes doctores y doctoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas que creen que tienen la verdad absoluta. O los abogados de las barras mexicanas que andan diciendo el amparo se va a acabar y el mundo se va a convertir en una dictadura. No, tristemente el derecho no tiene el impacto social que ellos creen. Ahora, imagínate que hubiera un derecho nacido de la organización popular, a partir de la experiencia de la cooperativa de Palo Alto, o de los Tohono O'odham que te cuento, o de los Cucapás, pero desde abajo. Imagínate que no es nada más elegir al juez, al magistrado o al ministro. No deberíamos tener en materia penal o en materia de libertad de prensa jurados populares. ¿Por qué tienes que confiarle a un abogado o una abogada jueza que decida cosas tan graves como la inocencia o la culpabilidad de una persona, la intención de hacer daño en un caso penal? O si hubo o no hubo daño moral por la publicación de algo en ejercicio de la libertad de expresión. Eso no tendría que discutirlo técnicamente una persona solita. Mejor pónselo a un jurado de los iguales. A ver, y eso nos lleva al otro tema, que todavía no sabemos en qué va a terminar esta reforma propuesta de la reforma electoral, apenas se van a abrir los foros, todavía es un proceso muy imperfecto, pero lo que sí está claro es que el modelo de democracia que tenemos ya no funciona. Aquí mismo Pablo Gómez me decía hace unos meses, el sistema de partidos ya tenemos que pensar en algo, tenemos que tener imaginación política para pensar en otros modelos societales con un sistema político más efectivo y un sistema de justicia más efectivo que lo que tenemos. Lo que tenemos, bien, mal o lo que sea, ya dio de sí, no nos está resolviendo los problemas importantes que tenemos que resolver y hay que pensar otra cosa. Y te lo pregunto por en este otro sentido, ¿no? Tampoco es una cosa que vamos a resolver aquí tú y yo, ¿no? Tampoco es una cosa que se tiene que discutir ampliamente y que ojalá sí hubiera una amplia discusión, pero ¿cómo hacemos para enlazar esto que nos estás contando de los tribunales populares, con el sistema el sistema político que necesitamos o el sistema de democracia en el que realmente el pueblo tenga las decisiones importantes sobre lo que le afecta directamente a esa sociedad? Mira, o sea, ¿cómo lograr eso? Ya sé que es una pregunta muy amplia, muy abstracta, que requeriría no sé qué tratados, pero a ver, ¿por dónde empezamos a pensarlo? A ver, no, ya empezamos a hacerlo. Es una cosa bien extraña. Hay ciertas intuiciones, diría Gramsci, que aparecen arriba y abajo y que de repente forman un consenso grandote. A veces necesitas liderazgos políticos específicos como el de Andrés Manuel, que era una persona ultra intuitiva. Pero cuando él le cayó el 20, porque se tardó en que le cayera el 20, de que la solución para el Poder Judicial era la elección general de todas las magistraturas. Al principio nada más quería que se eligieran los consejeros del INE y los miembros del Tribunal Electoral. O sea, empezamos en una materia. Y luego en el debate político, según se polarizó y siguió avanzando, en el debate democrático de la elección de 24, de repente la intuición de Andrés fue, generalicémoslo. Ojo, yo era de los que creía que solo los ministros de la Corte. Me espantaba todas las demás magistraturas. Bueno, ya cuando estábamos al borde de aprobar la reforma constitucional, yo ya me había pasado al otro lado y estaba enojado porque la reforma no incluyó a los tribunales agrarios ni al tribunal administrativo.
excepto en Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas habían mandado el Tribunal Administrativo al Poder Judicial y entonces democratizaron el Poder Judicial y a los administrativos les tocó de refilón. Pero esa idea es lo que tú acabas de decir. Tú correctamente juntaste la reforma democrática con la reforma judicial. Yo insisto y le seguiré dando con mi latiguillo a mis amigos doctores y doctoras en Derecho, diciéndoles, pues ustedes en el fondo son menos importantes que la Procuraduría del Consumidor. No es cierto. Pero lo voy a hacer porque ellos insisten en que esta idea de la elección es contraria a la naturaleza de la judicatura. No. Si la judicatura es un poder del Estado, necesariamente tiene que ser electa. No hay de otra. Si no es un poder del Estado, pues es una oficina administrativa que puede ser meritocrática y entonces no necesitas elegirla. Pero si es un poder del Estado, si quieren azul celeste, que les cueste. Tienen que pasar por la elección popular. Ahora, no estábamos solos. Estados Unidos ha discutido esto desde hace 200 años. Y hay derechas e izquierdas. Y ahora nos tocó ser más radicales que ellos. Entonces ya lo hicimos, pero fue nada más el primer paso. Ahora, faltan cosas. Tenemos que restaurar los jurados populares. Y hay una institución cubana, no debía haber dicho cubana porque luego nos van a acusar de cosas rojas. Comunistas. Exacto. Pero es una institución cubana interesante, que es el juez lego. O sea, tú puedes ser juez, pero no necesariamente necesitas ser abogado o abogada. El juez lego es el que es normal. Y entonces, normalmente lo haces con paneles. Entonces tienes 3 jueces y entonces dependiendo de lo complejo de la materia, en términos jurídicos, vas a tener 2 abogados y un lego o 2 legos y un abogado. Entonces, hay quien dice la técnica jurídica, pero los otros ponen el sentido común ciudadano. Si te fijas, es algo que se parece al jurado popular. Todas estas cosas hay que discutirlas. En otras palabras, la reforma judicial fue nada más el primer paso. Ahora, conexión con lo electoral. Don Pablo Gómez Álvarez, ya él nos propuso hace 3 años una idea interesante, ingeniosa. Eliminemos 200 diputados. Ahí la trampilla discursiva fue decir, vamos a eliminar los plurinominales, pero la propuesta del plan A era, vamos a hacer todos plurinominales. O sea, ya no hay diputados de distrito. Pero en lugar de una lista nacional donde la gente realmente no termina de conocer a las y los políticos candidatos de la lista, tú haces listas por cada uno de los estados. Eso es muy interesante, porque sigues teniendo 300 diputados y los divides de acuerdo a la población en cada uno de los estados, pero en cada estado el partido que tenga más votos tiene una representación proporcional exacta. Entonces, si ganó el 60% de la votación, tiene el 60% de los diputados. Y si tiene 40, el 40%. Eso es muchísimo más democrático y representativo. Eso no lo leyeron, pero cosa interesante, el compañero Zuckerman hizo una corrida con las elecciones del 21 para ver cómo le hubiera ido a la oposición de derechas con ese mecanismo que propuso en el plan A Pablo Gómez, y descubrió que le hubiera ido mejor. Y ojo, ahí cuando dijo eso Zuckerman, yo sí fui a hacer mis cuentas y descubrí una cosa horrorosa, que el partido dominante mayoritario con este sistema en Guanajuato va a ser casi siempre el PAN. Entonces, en una reunión del Instituto de Formación Política, ya que terminó de dar su conferencia Pablo Gómez, yo me acerqué y le pregunté, bueno, ¿y Guanajuato qué? Y le digo esto. Me dice, pues los compañeros de Guanajuato y las compañeras tienen que trabajar más para ganar su elección. Muy bien. La solución es ir hacia abajo, ver a los colectivos políticos más sencillos, no a la gran república, y dejar que ellos vayan tomando decisiones. Ahora, da el siguiente paso, Daniela. Los estados deberían hacer lo mismo con los municipios. Y los municipios con ese cuarto nivel de gobierno que siempre ha existido, que eran los ejidos, comunidades y ahora los pueblos originarios. Si tú haces eso y vas dejando que la gente hacia abajo, en la base, empiece a tomar decisiones, ahí no vas a tener nada más uso alternativo del derecho. Porque lo que dijiste de los Jucapás, el caso de los Tono, Floriberto Díaz y su lucha con los Ayuk en Oaxaca, o don Samuel creando desde abajo comunitariamente una estructura social nueva.
o LZ, que es la versión no samuelista, sino, perdón, es con el puño izquierdo y armado, lo que hacen es desde abajo construir el Estado. Ahora, el Estado es el derecho. El único derecho que yo sí creería que es bueno es el que venga de abajo. Pero ese no lo tenemos. Lo que tienes es a los abogados de traje y corbata y de toga aburrida. Ahora, hay condiciones, o sea, muchos han dicho que este es el mejor momento porque hay una enorme popularidad, porque el gobierno está, digamos, fuerte, pero también venimos de, o sea, tenemos una herencia, ¿no? Neoliberal, individual, corrupta también, y muchas tensiones dentro del propio proyecto político gobernante, ¿no? Y eso abre la puerta también a muchas fugas, a lo mejor como que en la teoría o en lo abstracto pues está muy bien, vamos avanzando. Uno escucha así, juzgados populares, muy bien, democracia, o sea, llenar de contenido esas palabras que nos parecen tan vacías, y pues nadie puede estar, o por lo menos creo que muchos no podríamos estar en desacuerdo. Pero cuando aterrizas en la realpolitik, cuando aterrizas en la vida cotidiana de lo que se está moviendo ahorita en el partido, a veces dices, pues a lo mejor le abres la puerta abres la caja de Pandora, ¿no? O alguno que otro monstrillo. Qué bonito que usaste la metáfora de Pandora, porque en la leyenda original salieron todos los males de la caja, pero también salió la esperanza, al final. Bien dada al cuas, después de que salieron todos los monstruos, pero también estaba ahí la esperanza. Es una paradoja. Si tú dejas que la gente vaya discutiendo comunidad por comunidad desde abajo, que esa es la democracia basista, que es una aportación latinoamericana a la ciencia política. Entonces dejas que los otros, ese sería Enrique Dussel, o sea, la otredad, se manifieste en términos concretos, no abstractos. En la praxis, no nada más en la teoría. Por eso son tan importantes los casos como los de Palo Alto, en Santa Fe, o los casos concretos. El movimiento Ayú, que ahorita tiene incluso su universidad, pasarán muchas crisis, pero ahí tienen ya su universidad. Y ahorita estamos discutiendo con Yasnaya Elena Gil, por ejemplo, qué tanto la República debe copiar o no copiar las tradiciones. ¿Sí? ¿Eso es falso o no es falso? Sí es falso. Ese debate era imposible mientras no dejaras que la gente desde abajo se organizara. Ahora, eso es concreto, Dani, eso es praxis. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay muchas regiones en las que la organización popular no es fuerte. Y por eso, detalle práctico técnico de la discusión de la reforma de la ley de amparo, este regalo de la élite jurídica, que fue el interés legítimo en la ley de amparo de 2013, es un regalo chafón, la verdad se ha dicho. Lo que se está proponiendo que se meta como reforma hoy es lo que la Suprema Corte, esa corte que sacamos a patadas democráticas, metió como jurisprudencia. Porque a los juzgadores y juzgadoras tradicionales les daba un poquito de miedo de que cualquiera pudiera activar el derecho de amparo. Y eso, el interés legítimo, los preocupaba. Y entonces lo que hicieron en la praxis fue empezar a poner condiciones. Y lo que hace ahora esta iniciativa, probablemente Saldívar, es retomar esas jurisprudencias y meterlas. Platicando esto con un buen amigo, Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Filosóficas, porque nunca lo dejaron entrar al de Jurídicas, por cierto. Él es abogado y filósofo del derecho. Él me decía que todo este debate de interés legítimo, si le entendí bien, no quiero echarle yo la culpa de lo que voy a decir ahorita, pero si le entendí bien, no deberíamos estarlo haciendo al momento de que empieza la demanda. O sea, se presenta una demanda y el juez decide si tú tienes interés legítimo para hablar a favor de este interés general, colectivo de la naturaleza. No. Juan Antonio Cruz Parcero me decía, ese es el momento de la sentencia. O sea, tú tienes que aceptar la demanda, luego analizar el caso y luego en tu sentencia decidir a quién proteges. Nada más a Dani o a todo el colectivo. Si entendieran así el proceso, sería mucho más revolucionario, ¿verdad? Bueno,
Pero no, lo estamos discutiendo sobre quién activa el juicio. Pero en la Corte ahorita, en estos días, están discutiendo eso precisamente. Hay un proyecto de Yasmín Esquivel donde hacen todavía más restringida la cuestión. Asociaciones civiles, por ejemplo, no va a bastar que en su escritura, estatutos, diga que tenemos por objetivo defender la educación de paz o defender el respeto interespecies. Pueden decir eso, pero eso no basta para que puedas promover un amparo en contra de la fiesta brava, por ejemplo. Si el criterio que propone Yasmín gana, creo que es una contradicción de tesis. Eso es mucho más grave que la reforma a la ley de amparo, porque son la Suprema Corte estableciendo criterios. La ley de amparo puede ser lo que tú quieras, pero ellos van a decir cómo la aplican. Y ahí me gusta más lo que me decía Juan Antonio Cruz Parcero. Dejemos de discutir cómo empieza el juicio. Mejor, en la sentencia, la pregunta es, ¿cuánto poder le das a los jueces para expandir el beneficio de una sentencia a la mayor cantidad de gente posible? ¿Y hay algún límite en eso? Ojo, si estamos hablando de concesiones eléctricas, yo creo que tiene que ser muy restringida esa posibilidad, porque el universo de los justiciables son los grandes empresarios eléctricos. Pero si estamos hablando de derechos de acceso a la tierra, de protección de la naturaleza, probablemente tendría que ser al revés, ¿no? Ahora, ¿tú te hubieras imaginado hace 10 años que íbamos a estar discutiendo esto? Es más, yo mismo me siento hasta reivindicado en esa mala vocación mía de abogado. Después de todo, sí sirvió estudiar Derecho, aunque haya sido casi por azar, porque vale la pena. Ojo, los teóricos políticos dicen que no hay Estado sin derecho. Hasta Marx en algún momento lo sugiere. Porque el Estado o el movimiento político que no se constituye como el generador del derecho que se impone sobre la sociedad, pues no es Estado y no es poder. Pero entonces imagínate lo importante que es que ese derecho no nazca, te fijas a mi ademán, de arriba hacia abajo, sino que nazca de abajo hacia arriba. Y se nos está acabando el tiempo, ya me estaban haciendo la señal de que se nos está acabando el tiempo, pero hay otra cosa de todas las múltiples preocupaciones que siempre tengo, que tiene que ver con este marco general llamado la Constitución, ¿no? El otro día una compañera me decía, que no es mexicana, estaba tratando de explicarle a otros por qué nosotros, porque alguien nos preguntaba, ¿visualizan la posibilidad de una constituyente? Y yo decía, no creo, ¿no? Y entonces Ingrid decía, no, es que en México como que les gusta mucho hacer muchos cambios y tener muchos cambios en la Constitución, muchas cosas, muchos parches, en lugar de pensar en una nueva Constitución. Tenemos demasiados cambios en los últimos 40, bueno, ya ni decir desde cuándo, ¿no? Más cambios, muchos más cambios, por ejemplo, que los que ha tenido la Constitución de Estados Unidos, no sé, muchísimos, ¿no? Porque hay cosas que son como intocables en México. Me refiero a la Constitución, a la reelección, o sea, hay ciertos temas que son ciertamente tabús para la sociedad mexicana. Y ahí apelo a tu ánimo antropológico, o sea, abogado, politólogo, pero también, ¿por qué no a veces nos falta imaginación política para pensar una sociedad totalmente distinta o para relacionarlos, teniendo esa fuerza hegemónica que puede tener ahorita el partido gobernante? ¿Qué nos falta para entrarle a discusiones de fondo a los temas pues que ahorita se nos presentan como urgentes? A lo mejor uno dice, bueno, pues urgente es ir a trabajar, tener acceso a la salud, pero pues si ya empezaste y ya abriste el campo a reforma judicial y a reforma electoral, pues es porque hay un cambio profundo, que quizá no le estamos entrando a esa discusión tan a fondo. La pregunta es si entrar a fondo implica cambiar la Constitución. Y ahí, fíjate, yo te decía que el derecho es un oficio que sirve para resolver problemas. Nuestros grandes problemas políticos
históricos, siempre hemos tenido algún bando constitucionalista. Ajá. ¿Sale? Es decir, vamos a la guerra por eso. Ahora, nuestra Constitución, ¿por qué no la queremos cambiar? Porque nos ha costado mucho hacerla como está. Y hay cosas que no cambian nunca. Por ejemplo, si usted quiere organizarse para cambiar el régimen social y político de México, lo fundamentas, vamos a ser formalistas jurídicos, con el artículo 39 de la Constitución. Ahora, si usted quiere defender al gobierno establecido y a las instituciones como están, usted se fundamenta en el artículo 29, suspende garantías y se va a la guerra. Ahora, ¿quién gana? No sabemos. Capaz que los revolucionarios o los institucionales. Cuando termine el pleito, usted aplica el 135 de la Constitución, que básicamente lo que dice es, esta Constitución nunca dejará de estar vigente, pero cuando por cualquier razón se interrumpa su aplicación, cuando vuelva a aplicarse, los que hayan causado la crisis serán juzgados de acuerdo con los tribunales que para el efecto se establezcan. En otras palabras, te levantas en armas con el 39, reprimes a los levantados en armas con el 29, no sabemos quién va a ganar, el que gane va a usar el 135. Es una Constitución redonda, ¿no? Perfectamente organizada. Y incluye otras cosas. Por ejemplo, la reelección. No nos gusta y la mayor parte de las veces sale mal. Aquí en esta mesa, Blanche te decía que uno de los defectos de las oleadas democratizadoras en Sudamérica ha sido el cambio de estafeta, el cambio generacional. Aquí no hay de otra, o sea, como tenemos constitucionalmente metido entre ceja y oreja que tú no puedes reelegirte, ni en las gobernaturas, ni en la presidencia. Entonces, tienes que encontrar alguna manera de que las cosas sigan caminando. Entonces, hay otras cosas que siguen ahí. En la leyenda de las ONGs, la reforma salinista del artículo 27 destruyó el ejido. La historia es un poquito más compleja. Desde que la aprobaron en 1992, la inmensa mayoría de los ejidos y las comunidades lucharon en contra de su aplicación. Y los ejidos que sí desaparecieron eran los que estaban junto a zonas metropolitanas, y entonces la presión inmobiliaria de todas maneras los iba a desaparecer, pero son una minoría. En muchísimos lugares la reforma lo que hizo fue reforzar la organización ejidal. El problema que tenemos ahora es que dentro de las comunidades ejidales, ojo, es una cosa bien interesante porque es una cosa ultra autonómica. En la comunidad ejidal, algunos de los derechosos empezaron a monopolizar las parcelas. Eso es lo que nos han estado informando últimamente en SEDATU, que era la Secretaría de la Reforma Agraria. Ahora, si tú te fijas, no es exactamente lo que quería Salinas, ¿verdad? Salinas lo que quería es un mercado abierto para la inversión privada, urbanita, no ejidataria, de las zonas rurales mexicanas. No, lo cierto es que todavía el 70% de la propiedad en zonas rurales sigue estando en propiedad social, sean ejidos o comunidades, con el problema que te digo, algunos de los derechosos han monopolizado. Y ahí hay en algunas zonas una asociación indebida de capitalistas fuereños al ejido con algunos de los ejidatarios. Bueno, pero los ejidos siguen estando ahí. En otras palabras, eso no pudieron moverlo, cambiaron el 27, pero no lo lograron mover del sistema constitucional. Más interesante, del 25 al 28 en la Constitución, que es capítulo de garantías, está toda la sección de planeación, organización del desarrollo, y hay por ahí perdido, siempre se me olvida cuál de los artículos. Hay un parrafito que dice que las legislaturas federal o local pueden darle al sector social, y aparte dice, cooperativas, sindicatos, comunidades, ejidos, la explotación de ciertas ramas económicas durante un periodo, sin que eso sea un monopolio. Mi pregunta es, ¿cómo sobrevivió ese párrafo ahí en la Constitución después de la oleada neoliberal? Porque la CNC y la CTM, que nos parecen horribles a nosotros, en nuestra generación,
tenían cierta vergüenza revolucionaria y tampoco iban a quitarlo todo. No se aplicaban esos párrafos de la Constitución, por supuesto, pero tampoco los iban a quitar. ¿Me explico? Entonces, fíjate, esta sacralización del texto constitucional no está mal, porque en la siguiente vuelta democrática tenemos elementos ahí que permiten o podrían permitir una gestión económica popular colectiva de recursos económicos en las zonas rurales. Por ejemplo. Ahora, problema, tienes esa posibilidad, la pregunta es ¿qué actores concretos van a pelearla? Ese es otro. Ese es motivo de otro programa. Nos daría aquí para hablar muchísimo, nada más del artículo 27 y de los cambios y de las implicaciones que ha tenido. Que es uno de los más largos, por cierto, el 27. Ahí podríamos quedarnos mucho tiempo, pero bueno, nos avisan que ya se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo esta conversación. Es siempre un privilegio poder conversar contigo de todos estos temas y pues vamos a estar pendientes ahora de lo que ocurra con la reforma electoral, ¿no? De estos foros, de estas consultas. Vamos a ver cuántos de estos temas se concretan y pues estaremos buscando seguramente para más explicaciones. Sí, Ana, muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo Miralejos en una semana.